observando 20 grados si es que algo que estoy mirando en la corteza perspectiva, ¿no? Igual, si yo siento en este momento que hace un calor terrible acá, mi piel percibe. Es decir, los órganos de los sentidos no reciben los estímulos sensoriales. Todo eso se integra esa información a nivel cerebral, ¿saben ustedes? Ese es el sistema de la vida-relación. Y nosotros tenemos un sistema también bastante perfeccionado, que es el sistema límbico, dentro del cual tenemos el hipotálamo, entre otros elementos. Este sistema límbico va a regular, digamos así, va a modular la respuesta de lo que nosotros estamos recibiendo como estímulos, tanto de fuera de nuestro cuerpo como de dentro de nuestro cuerpo. Fuera de nuestro cuerpo, el frío, el calor, peligro, ¿no es cierto? Eso viene de fuera. Y de forma interna, el hambre, la sed, la libido, ¿no? Las emociones, la vigilia, el sueño, etc. Todo eso lo percibe el sistema límbico. No puedo yo dejar de mencionar esto porque esto forma parte del sistema endocrino. Dentro de los componentes del sistema límbico que se encuentra en el mesencéfalo tenemos el hipotálamo. Saben ustedes que en el hipotálamo hay núcleos. Estos núcleos son los que finalmente van a direccionar. Es algo así como una central, digamos así, de autobuses donde parten los autobuses a diferentes partes del país. Una cosa así. Entonces, ese hipotálamo tiene una serie de núcleos. Núcleos que van a liberar sustancias. Tenemos acá entonces los núcleos que van a liberar sustancias. El nombre lo dice, van a liberar sustancias. ¿Cómo se llamarán entonces? Hormonas liberadoras. Hormonas liberadoras. Repito, desde el hipotálamo. ¿Hacia dónde? Hacia la adenohipófisis. Está interconectado, ¿no? A través de un tallo, está interconectado con el hipotálamo. Y va a enviar señales moleculares, ¿no? Estructuras químicas, hacia los grupos celulares que ustedes saben, qué histología tenemos en la hipófisis. Células corticotropas, células somatotropas, ¿no? Células lactotropas, etc. ¿No? Todas ellas, conjunto de células que tenemos en la porción anterior de la hipófisis y que lo que van a hacer es obedecer las órdenes que desde acá arriba les llegan. ¿Perfecto? Bien. Estas células van a producir otras sustancias. ¿Cómo se llaman esas sustancias? Hormonas tróficas. Hormonas tróficas. Dependiendo del órgano donde va a tomar diferentes nombres. Si van a las gonadas, se llamará gonadotropas o tróficas. Si van a la tiroides, tirotropas. Si van a las adrenales, corticotropas. ¿Ya? Entonces toman el nombre de acuerdo a la glándula blanco o la glándula diana, también como se le llama. ¿De acuerdo? Esta hipófisis, conjuntamente con el hipotálamo, básicamente constituyen el gran núcleo de elementos que son los que van a ordenar todo el sistema endocrino, ¿no? Es la glándula maestra todo eso. Perfecto. Bien, se liberan las hormonas trópicas. ¿Y qué va a pasar? Veamos ahora acá. Vamos a poner que el órgano diana, el órgano blanco, va a ser la tiroides. ¿Cómo? ¿Y cuándo actúa la tiroides? ¿Y cuándo actúan las adrenales? ¿Y cuándo actúa el páncreas? Tengo que saber qué cosa. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hace mucho frío? Habitualmente, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos? Los abrigos. ¿Y cómo sabemos que hace frío? Porque mi piel detecta la temperatura ha bajado. ¿De acuerdo? Ha bajado. ¿Ya? Mi sistema límbico es consciente de que la temperatura ambiental es baja. Y yo, como una manera de preservar la vida, tengo que tomar algunas medidas. ¿Qué hace mi organismo? A nivel de el hipotálamo se liberan sustancias. ¿Sabes qué? Voy a poner como analogía, porque es así ya. ¿Sabes qué? Hoy está haciendo frío dentro de la casa. Préndete la estufa. O sea, es algo lógico, ¿verdad?
prende de la estufa. Ya, perfecto. ¿Qué hacen los núcleos respectivos del hipotálamo? Le ordenan a las células que producen determinadas sustancias que necesitamos calor porque está haciendo frío. ¿Cuál es la hormona? ¿Cuál es la glándula que da calor? La calorigénica, ¿no se acuerdan? Fisiología básica, chicos. La tiroides. La tiroides es la glándula que produce hormonas que dan calor. Eso ya es elemental. Entonces, ¿qué hace? El grupo de células de la hipófisis empieza a producir TSH. ¿Qué cosa es la TSH? Una hormona trófica que le va a estimular a la tiroides. A la tiroides. ¿Qué le va a decir a la tiroides? Oye, está haciendo frío. Caliente el ambiente. Caliente el ambiente. ¿Qué hace la hormona tiroidea? Produce hormonas. ¿Qué hormonas? T4. ¿Qué efecto tienen estos? Fisiología básica. No voy a entrar a detallar qué hacen las hormonas. Esto aumenta la tasa metabólica. Es decir, hace trabajar a esa maquinaria como si tuviéramos, que le digo, pues un caldero y le metemos leña y leña y leña para que no se apague el calor. ¿No? Y el organismo reacciona. Aumenta su temperatura. Cuando hace frío, ¿acaso nos tiritamos? ¿Tiritamos por qué? Para generar calor. Eso es lo que hace, eso lo hace la hormona tiroidea. Estimula al músculo para que libere calor, porque está haciendo frío. Una vez que nuestro cuerpo ya se siente a gusto, ya la temperatura se modificó, se acostumbró mi organismo, el sistema se cierra. ¿Qué significa el sistema que se cierra? Si yo tengo una manguera con agua en un balde, me dicen llénate eso. ¿Qué voy a hacer una vez que se llene? Cerrar la manguera, cerrar la caña. Lógico, pues, pensarlo así. Entonces, primero se estimuló. Una vez que se produjo el efecto que necesitábamos, se cerró. Se cerró. Pero ¿quién envió la orden? La de la hipófisis. Ahí lo voy a cerrar. Y a la hipófisis, ¿quién le dio la orden? El hipotálamo. Ah, también cerramos arriba. Entonces acá también hay. ¿Cómo se llama esto? Sistema de retroalimentación o feedback negativo. Ese es el feedback. Ese es el sistema negativo. ¿Hay positivos? Sí. Que para el efecto del caso no interesa por ahora. Este es el sistema clásico de retroalimentación negativa. A eso se refiere cuando hablamos. Esto ocurre con las adrenales igual. Esto ocurre con la insulina. Vamos a ver que hemos dicho que el sistema endocrino tiene que ver con la vida de relación fuera del cuerpo y tiene que ver también con elementos en el interior. Cuando yo tengo hambre, no es que afuera no haya comida. Mi cuerpo pide hambre. ¿Por qué? Los niveles de glucosa bajaron. El hipotálamo detectó. Cuando bajó la glucosa ya me dio hambre. Ya me da hambre. ¿Correcto? Y se activa la producción, vamos a ver, de o movilización de algunas sustancias que van a generar pues lo que necesita a nivel del páncreas. Entonces hay factores externos, factores internos. ¿Qué pasa cuando yo como mucho chocolate o cancha salada, demasiado salada? ¿Qué me pide el cuerpo? Tomar agua. Eso es un factor interno detectado por el hipotálamo. ¿Y a quién le va a decir? Ah, le va a decir a otra hormona. ¿Qué hormona? A esta que está acá atrás. ¿Cómo se llama? Hormona tiroidea. Oye, necesitas tomar líquido. No orines mucho. Porque estás pues, nuestro medio interno está muy salado. Entonces trata, como está muy salado, subió el tenor de sodio. ¿Qué necesito? Igualar el tenor de agua para que la osmolaridad se mantenga adecuada en el medio interno. ¿No? Entonces, así funciona nuestro sistema. Las hormonas tróficas son producidas en la hipófisis. Hay dos hormonas en la neurohipófisis, en la parte posterior de la hipófisis, que son la hormona antidiurética y la oxitocina. Repito, no voy a entrar en funciones, porque eso lo van a hacer en el fast test. Estas hormonas no se producen, métanse a la cabeza porque siempre se equivocan, no se producen en la neurohipófisis, se producen en el hipotálamo.
pero viajan por vía nerviosa aquí, en el momento que se necesita. Cada una tiene sus funciones. Bien. Entonces, a nivel de la tiroides, va a actuar de esta manera, ¿no es cierto? A nivel de las adrenales, ¿qué va a producir? Va a producir otro grupo celular, va a producir ACTH. A nivel de gonada, que no es el motivo de la clase de ahora, va a producir también sus respectivas gonadotrofinas. ¿Ya? Trofinas, así se llama. Bien, y esto de aquí es regulado por el medio interno, al igual que otras hormonas, como por ejemplo la paratiroides, que no la vamos a tocar por la infrecuencia de las patologías paratiroideas. Bien, toda la patología de endocrino se resume a dos cosas. Hemos dicho que aquí producen hormonas. Aquí se produce cortisol, se produce aldosterona, ¿no? Y una treintena de hormonas que tienen que ver con todo lo que son andrógenos y estrógenos. Los tres grupos de hormonas son de la misma, tienen el mismo origen, ¿no? El mismo origen, ¿no? Del colesterol. O sea, el colesterol es fundamental para formar las hormonas que están en la corteza de las adrenales, ¿ya? Es fundamental. Bien. ¿Qué más? Repito que todas las patologías que ustedes van a estudiar en endocrino, ¿ya? Son debidas a exceso de hormonas, de estas que se producen, o defecto de hormonas. Ahí radica el secreto, si se quiere, de todas las patologías endocrinológicas. Pero, ¿cómo me aprendo eso? Sabiendo las funciones. Sabiendo las funciones. ¿Qué hace la T3? T4, ¿qué hace? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y si está en exceso, hace eso, pero más. ¿Y qué pasa si no hay? Lo inverso. Tiene su fenotipo cada paciente, puede decir, tiene sus características, que no vamos a entrar en detalle porque solo hablando de tiroides nos pasaremos a la origen. Entonces, igualito acá, el cortisol. ¿Qué pasa cuando hay en exceso? También tiene sus patologías, que es el Cushing. ¿Qué pasa cuando la aldosterona está alta? El hiperaldosteronismo, que también tiene todas sus cuestiones que lo van a ver ya en endocrino, como le digo, en exceso. Pues son cantidades de patologías por exceso, cantidades de patologías por defecto. Igual acá, cantidades por exceso, cantidades por defecto. Cada una de ellas. ¿No? Ojalá fuera así tan sencillo como le estoy pintando la cosa. Lo terrible sí de endocrinología es laboratorio. Es laboratorio, ¿no? Porque aparte de saberme las cifras normales, tengo que saberme las combinaciones, porque la patología endocrinológica puede estar aquí, en el órgano primario, que se llaman patologías primarias, puede estar aquí, por eso se llama patologías endocrinológicas secundarias, o puede estar aquí, terciarias. Entonces ya se imaginan ustedes cómo se va a vincular eso. Y el médico tiene que interpretar los análisis de laboratorio. ¿Qué pasa si esto está disminuido y esto está aumentado? ¿Dónde está el problema? Entonces, esa combinación es lo que hace un poquito fastidioso no retener la información en endocrino. Pero que tenemos que apoyarnos necesariamente en lo normal, que es esto que estamos viendo. Ese es el secreto, digamos, para no olvidarnos. Entonces, esto es lo primero, chicos, que hay que saber. Ya, esto tenemos que tenerlo bien fijado si queremos después revisar diabetes, revisar Addison, revisar Cushing, hipertiroidismo y todo eso. ¿Ya? Patologías en exceso de tiroides. Tenemos el hipertiroidismo, que lo tienen ahí. Hipertiroidismo. ¿Ya? Aquí para mencionar algunas cosas, repito, por razones de tiempo. Y ahorita me puedo poner a hablar de una y me da la hora y media y el resto lo revisan ustedes. Entonces, patologías de hipertiroidismo. ¿Qué cosa es el hipertiroidismo? Su nombre lo dice, exceso de hormonas tiroideas que va a generar en el sujeto todo lo que provoca un exceso de... Es como si nos metiéramos dentro pues, de un sitio
ambiente demasiado caliente. Este ambiente está más o menos soportable, pero obviamente después dentro de una, ¿no? En la vecindad de una caldera, para que veas el calor que vas a sentir. Una cosa así, eso sería un hipertiroidismo, que tiene una serie de etiologías. La causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, la enfermedad de Graves, ¿ya? Es autoinmune. Recuerda cuando hemos visto hipersensibilidad tipo 2. ¿Por qué se caracterizaba? Porque a las células, saben ustedes que las células tienen acá, vamos a decir, un receptor. Las células humanas tienen un promedio de 5.000 a 50.000 receptores. Así, tan pequeñitas que son milimétricas, pero tienen en su superficie un montón de antenitas, digamos, para diferentes tipos de estímulos. Entonces, por decirte, tú necesitas acá ahorita, por el medio ambiente, etcétera, por la temperatura corporal, necesitas que de tus 1000 receptores para tiroides funcionen solamente 100. Mira, solamente 100 receptores. ¿De acuerdo? Bien, con que los 100 receptores estén cubiertos con la TSH, suficiente para que te mantengas tranquilo todo el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Saben ustedes por hipersensibilidad tipo 2, recuerdan con citotoxicidad? ¿No? ¿Qué ocurría? Que estos receptores eran ocupados por anticuerpos, ¿recuerdan? Anticuerpos. Los 100, no, los 1000. ¿Ya? Entonces, los anticuerpos se posicionaban de los receptores, se activaban más receptores, en otras palabras. Mientras que acá se activaban, pues la TSH activaba lo necesario, lo que tú necesitas. Por eso es que finalmente constituye una enfermedad, ¿no es cierto? Por eso es que el exceso de calor generalmente te genera pues una serie de problemas, sobre todo liberación de catecolaminas, que te van a afectar el corazón, ¿no? Entonces, eso es lo que genera el exceso de anticuerpos. Estos son anticuerpos, estas son moléculas normales, fisiológicas de la TSH. ¿Sí? Lo que venía de acá, pues, de acá arriba, era la hipófisis, ¿cierto? Que debería haber estimulado para que produzca, por decirte, necesito una unidad de T3, una unidad de T4. Ah, no, yo te voy a producir 100 unidades de T3. Oye, pero no necesito mucho combustible, pues necesito un poquito. Ahí lo va a producir. Eso es lo que ha pasado cuando en forma, ¿cómo digo?, desordenada, en forma incoherente, se empiezan a producir anticuerpos contra los receptores de los tirocitos. Por eso es que se produce el hipertiroidismo. Cuando se produce con este mecanismo se conoce como enfermedad de Graves o de Graves. ¿Ya? Eso es el hipertiroidismo autoinmune. ¿Hay otras causas de hipertiroidismo? Sí. Saben ustedes que los tumores pueden ser autónomos, ¿no? Puede haber un tumor aquí en la tiroides que así se dispara solo, ¿no? Y como esos, el tejido tiroideo tiene folículos, acá también hay folículos en el tumor, pues se descontrola la característica de las células neoplásicas. Se descontrola y ¿qué va a producir? Un exceso de T3, T4. Y te va a generar hipertiroidismo. ¿Es autoinmune? No, es tumoral. ¿Sí? Esa es otra causa. ¿Qué otra causa puede hacer? Puede ser algunos medicamentos, no me acuerdo ahorita, el Propitil, así no. No, miren, levotiroxinas. Ustedes empiezan a tomar lo que le damos a los hipotiroideos, van a generar un hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, o el exceso de yodo, que saben que es la materia prima para que se forme la hormona tiroidea, te va a generar un hipertiroidismo. El hipertiroidismo que se produce por autoinmunidad tiene alguna diferencia con el otro hipertiroidismo, ¿ya? Con el otro tipo de hipertiroidismo. Pero los dos tienen como fondo común, por ejemplo, el exceso de producción de calor. Los dos son flacos, los son sudorosos, los dos tienen patología cardiovascular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que es enfermedad hipertiroidismo. El hipertiroidismo ustedes lo van a ver ahí sujeto con ojos saltones,
¿Por qué tiene los ojos saltones? Porque ustedes saben, pues por anatomía, que en la cuenca orbitaria, ¿no? Acá está el globo ocular, está entrando el globo ocular en la cuenca orbitaria, ¿no? Acá tenemos un espacio, lo que se llama el espacio retroocular. Aquí se amontona, se acumula, ¿no? Un tejido medio hialino, chondroitina, mucopolisacáridos. Las células son infiltradas por material crónico. ¿Y qué es lo que va a hacer finalmente? Que va a empujar el ojo hacia adelante. Entonces finalmente va a tener el ojo por acá, ¿no? El ojo por acá. Y todo el resto está ocupado por una sustancia que repite media gelatinoide. Por eso es que parece que el ojo se les va a salir a estos pacientes, ¿no? Eso se llama exoftalmos. Exoftalmos. Esto también es autoinmune, porque está, digamos así, dentro del espectro de lo que es la enfermedad de Graves. Dentro de lo que es la enfermedad de Graves. Bien. El paciente de enfermedad de Graves también tiene bocio. ¿Qué cosa es bocio? Bocio se llama al aumento de la glándula linfática. Bocio es el aumento de cualquier etiología. Ese es el bocio. ¿Ya? Bien. ¿Y qué otra cosa más va a tener? Va a tener mixedema. ¿Qué son mixedemas? Unas alteraciones de la piel de miembros posteriores. ¿Ya? Estas tres características son las que, lo tienen ustedes ahí en clases, las que caracterizan a esto. Bien, dejemos esta patología. Veamos ahora la otra. Veamos ahora esta de acá. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos las glándulas adrenales. Igualito, acá tengo que saber las capas que tiene la corteza. Tengo que saber qué hormonas produce la corteza. Tengo que saber que existe una porción central donde se producen la adrenalina y noradrenalina, las catecolaminas, que no forman parte del sistema, es decir, no tienen control nervioso endocrinológico. Tienen otro tipo de control nervioso. A esto les estimula el sistema simpático, porque producen epinefrina y norepinefrina. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos tres capas: la fascicular, la glomerular y la reticular. La fascicular que produce cortisol, la glomerular que produce aldosterona y la reticular que produce hormonas de tipo sexual, de las cuales hay una cantidad enorme de patologías que eso lo van a ver en endocrina, te digo en ginecología. Entonces, de acá me interesa qué cosa: el cortisol. El cortisol elevado. ¿Por qué me interesa el cortisol elevado? Porque los problemas que le causamos a los pacientes se los generamos los médicos, ¿no? Los problemas que le generamos al paciente por exceso de cortisol, o sea, un hipercortisolismo, se la genera el médico. O sea, es iatrogénico, como creo. Iatrogénico. Todo lo que el médico provoca, por supuesto, sin mala intención, es iatrogénico. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo voy a generar una enfermedad que se llama Cushing. Que se llama Cushing, que puede ser un síndrome, puede ser una enfermedad. Generalmente la que voy a ocasionar es el síndrome de Cushing. Debido a que cuando yo le administro a un paciente corticoides. Voy a administrar el corticoides, claro que sí, es probable que ya lo estés hasta administrando, tu abuelito que le dé la columna, pues, ¿no? Porque los corticoides son excelentes antiinflamatorios. La ortosis es una enfermedad del envejecimiento. Oye, he tomado codranal y no me hace nada. He tomado ibuprofeno y no me hace nada. Ahora tómate esta pastilla, le das una tableta de dexametasona, ¿no? 0,4 miligramos. Y la abuelita está cañón, pues está bailando ahí en la noche. Es excelente.
lógico, si tú conoces, le vas a decir no tomes mucho, no te acostumbres, porque le calma el dolor y quiere estar todos los días sin dolor. Puede decir que va a hacer la abuelita y él se va a robar. Se va a robar o se va a comprar su tabletita porque eso lo vende en suelo. ¿No? Se va a comprar su tabletita y el paciente va a estar bien. O aquellos que tienen problemas en la rodilla, ¿no? Y que se infiltran. O sea, me duele mucho la rodilla, dice papá. Y por ahí escuchó que el jugador tal, el jugador cual le infiltraron y está ahora jugando pelota. Oye, ¿me puedo poner? Sí, que fue. Pero hay que saberlo poner. Uno, dos, no me refiero a saber dónde se pone, sino saberlo poner. Cuándo se pone, cuándo no se pone, y cómo se pone, y cuántas veces se pone, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que conocer los médicos. Cuando van a farmacología lo van a enseñar. Entonces, la administración de corticoides exógenos, porque yo le estoy dando, no mi cuerpo lo está produciendo, me va a generar el síndrome de Cushing. Que no voy a entrar en detalle, que se trata de una mujer, por lo general, más los temas de mujeres, que tiene mucho acné, tiene una cara muy redonda, ¿no? Una piel muy grasosa, tiene estrías, tiene una obesidad centrípeta, etcétera, etcétera. Tiene una jiba también acá en la cabeza, digo en la nuca, ¿no? Que sufre osteoporosis, tiene problemas de dolor abdominal, qué sé yo, una serie de cosas tienen estos pacientes, ¿ya? Y a eso se llama síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque el cortisol que le he dado, ahí tengo yo que recordar nuevamente ¿cómo se llama? El sistema de retroalimentación. El cortisol que le estoy dando actúa como el ACTH. Te ayuda a estimular gran cantidad de cortisol. Gran cantidad. Pero como le sigues administrando, este sistema se malogra. No hay quien inactive. O por último, te inactiva la TSH, perdón, la ACTH. La ACTH, que es la que estimula la adrenal. Pero como tú le estás dando de fuera, ya no le hace caso a la ACTH. Ya no le hace caso a la ACTH. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? La glándula aumenta. Porque eso es lo que hacen las hormonas tróficas, aumentar el tamaño, aumentar la producción, aumentar el crecimiento. Aumenta de tamaño. Y si aumenta de tamaño hay más cantidad de cortisol. Hiperplasia se llama. Hiperplasia de la suprarrenal. ¿Ya? Entonces, le vas tú a administrar y vas a generar lo que se llama el síndrome de Cushing con todo lo que le. El Cushing se produce entonces en este caso, y decimos que es un Cushing primario, ¿sí? Hemos dicho que cuando es la glándula la que produce en exceso se llama primario. Pero también hay Cushing secundario. Puede haber un tumor acá. Estas son las celulitas, digamos, que producen las células corticotropas que producen la ACTH. ¿Ya? Un exceso de producción de ACTH. Repito, acá hay un tumor autónomo que va a producir ACTH en exceso. Es como si le diéramos cortisol al paciente. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Va a estimular también a que la glándula produzca más cortisol. Estoy hablando solamente de la retroalimentación que he explicado. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de generar Cushing. Por esa ruta también me lleva al Cushing. Acá en la patología primaria, hemos dicho en la glándula blanca. Acá será una patología secundaria. Ustedes escuchen hablar. Tiene un hipercortisolismo secundario. Ya, entonces tiene un tumor en el cuerpo. Algo que está produciendo ACTH, porque está estimulando constantemente a las adrenales. Y está saliendo constantemente cortisol, y el cortisol en exceso me va a provocar un Cushing. Que en este caso, repito, por estar el problema aquí, se llama enfermedad. Entonces ustedes van a escuchar hablar Cushing enfermedad, Cushing síndrome. Entonces ahora queda claro cuando es enfermedad, cuando tiene un tumor cerebral. Cuando es síndrome, cuando hay un problema aquí, puede ser una hiperplasia, puede ser un tumor que haya nacido también acá en las suprarrenales,
De toda la variedad de patologías que pueden haber, ¿no? En una glándula. En este caso se llamará primario, porque está en la glándula. ¿Es un tumor? Sí, pero está acá, pues en la glándula. Pues, se llama primario. Está en la hipófisis, ya no hay nada acá. ¿Qué va a haber acá? El efecto de la CTH elevada, nada más estímulo, crecimiento de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Como ven, si no nos ubicamos pues inicialmente en esta cuestión de las hormonas, no vamos a hacer un champú en la cabeza, ¿no? Y hay que separarnos. Probablemente que yo para estudiar esto, pues yo tengo mis copias, ¿no? Yo no tengo celular para estudiar esas cosas. Yo tengo mis copias que me permiten hacer los dibujos para poderme recordar. Eso es en cuanto al cortisol. No vamos a hablar de la disminución del cortisol, porque no tiene, o porque tiene patologías que no la vamos a ver ahora, que la van a ver cuando haya situaciones de estrés, que la van a ver en ¿cómo se llama?, en ginecología, etcétera, etcétera. La aldosterona también puede tener problemas, ¿ya? Desde ya les digo, siempre se pregunta el examen, inclusive, la ACTH gobierna qué capas de la corteza adrenal. Gobierna la capa reticular y la capa fascicular. ¿Y la aldosterona cómo se estimula? ¿Recuerdan ustedes el sistema renina angiotensina? Ella se la estimula. Los niveles de sodio y los niveles de potasio es lo que hace que actúe la aldosterona. Si está disminuido el sodio en un caso de hipovolemia, ¿saben ustedes que se activa el sistema renina angiotensina? Es el angiotensinógeno 2, el que, aparte de ser vasoconstrictor, va a estimular la salida de aldosterona. Entonces, no se vayan a confundir por ese lado, como para complicarles la vida más todavía. Entonces, la aldosterona tiene otra patología también. Bueno, hay patologías primarias, secundarias y terciarias. Es terriblemente enorme la información que hay sobre lo que es la patología de la aldosterona. La contraparte de aquí, aldosterona se estudia en general para lo que es hipofunción, se estudian los juntas. Repito, para el cortisol elevado tiene su propio nombre, su propia nosografía, la enfermedad se llama síndrome y se llama enfermedad. Para la otra hay que considerar, para la enfermedad de Addison, hay que considerar las dos. O sea, disminución del cortisol y disminución de la aldosterona. Sí, hay enfermedades que te dañan las suprarrenales, la tuberculosis acá en el Perú. Somos campeones en el mundo en tuberculosis. ¿No? Así que vamos a estar orgullosos de algo. Campeones en multidromo resistente todavía. ¿Ya? Entonces, los pacientes que vean acá en el Perú con Addison, lo más probable es que sufran por tuberculosis. En Estados Unidos, autoinmune, o más elegante. ¿No? Sí, los países industrializados tienen más enfermedades autoinmunes. Se cree que por factores ambientales, una cosa así. Bueno, lo cierto es que nosotros tenemos Addison aquí en el Perú por tuberculosis y los otros países lo tienen por autoinmunidad. Ya, como hemos hecho autoinmunidad, ustedes ya saben qué puede haber ocurrido, ¿no? En el Addison autoinmune. En el Addison autoinmune, lo que ocurre es que se forman anticuerpos que van a generar destrucción de las células, pues, ¿cierto? Que producen cortisol y aldosterona. Es lógico. ¿Y por qué se generan esos anticuerpos? Seguramente virus, seguramente factores ambientales, lo que hemos visto en autoinmunidad, genético y todo eso, ¿cierto? Entonces, esa es la explicación para la enfermedad de Addison autoinmune. En nuestro medio es infección que destruye, infecta y necrosa las capas de la corteza adrenal. Disminuye el cortisol, disminuye la aldosterona. Ustedes tienen ahí figuritas, esquemas, ¿no? Con todo ese cortejo sintomatológico, que creo que están en los colores inclusive, donde van a ver ustedes qué pasa cuando el cortisol disminuye, qué pasa cuando la aldosterona disminuye en un mismo paciente, ¿no? Pacientes asténicos, hipotensos, tienen una cara media marrón, ¿no? ¿Por qué? Porque el cortisol, la ACTH que se produce aquí, la ACTH, ¿ya? Digamos, acá a este nivel se producen las hormonas
la MSH, hormonas estimulantes de los melanocitos. La composición química de la ACTH es similar a la MSH. ¿Sí? Entonces, aumenta una, aumenta la otra. Por eso es que el Cushing, cuando tiene un origen primario, es decir, cuando el problema ha sido, aquí, en la glándula, no se produce cortisol, se produce en exceso ACTH, ¿no es cierto? De feedback. Se produce en exceso ACTH y adicionalmente se produce también en exceso hormona estimulante. Por eso es que se pigmentan estos sujetos, esta es la explicación en el diapositivo, ¿no? Por eso es que se pigmentan. Cuando tú ves un sujeto de pigmentado, tú dices, el problema está en las adrenales, no está acá. Acá nomás está obedeciendo a un exceso de ACTH porque no hay hormona, pues, no hay hormona que le inhiba. O sea, no hay hormona que cierre el sistema. Entonces se sigue produciendo. Y como su producción se parece bioquímicamente a la MSH, los sujetos también se pigmentan. La MSH hace crecer estimular a los melanocitos, depósito de melanina en los melanocitos de las capas más profundas de la piel. Bien. Entonces tenemos aquí patologías, como ven, por exceso y patologías por defecto. ¿Ya? Veamos diabetes. Veamos diabetes. Veamos diabetes porque no quiero que me gane el tiempo. Todo el resto lo tienen allí. Está bastante sencillo, por favor. Si alguien no ha leído y tiene una duda, es el momento de preguntar. Si no entiende lo que está en la diapositiva. Entonces la idea es mandarles a ustedes en la aula virtual todos los temas, para que vengan leyendo y pregunten qué cosas no entienden. Yo no sé si lo que estoy hablando lo entienden o no lo entienden. Trato de hacerlo lo más sencillo posible, pero si no tengo la base detrás de mí, ese es el problema. Ese es el problema. Tengo que saber qué hace el cortisol, qué hace la aldosterona, dónde actúa cada uno de ellos. Hay una serie de resquicios pues, que ustedes los habrán visto en fisiología, ¿no? Que les preguntan cómo se llama la molécula, dónde se encuentra y tantas cosas. Bueno, en fisiología, pues, pero finalmente tú debes darte cuenta de que tienes que aprender cosas para que se te queden, no para memorizarlas para el examen. ¿No es cierto? Entonces, estos son principios que son generales. Yo no soy endocrinólogo, yo no soy especialista en medicina interna, pero estas cosas son de médico general, pues que bien. Probablemente todos ustedes tienen una idea de lo que es un diabético, tienen diabéticos pues en el país. La enfermedad endocrinológica más frecuente en el Perú, la diabetes. La causa de ceguera en el Perú, diabetes. La causa más frecuente de la gente que necesita trasplante renal, diabetes. Hipertensión y diabetes, de la mano. La enfermedad del siglo XXI, ¿cuál es? Síndrome metabólico. ¿Qué es eso? Diabetes, hipertensión, hiperlipidemia. Todo eso es síndrome metabólico, es la enfermedad más frecuente. La enfermedad número 1 en el mundo, lo que mata a más gente, es síndrome metabólico. La número 2, cáncer. En el Perú está igual. Las infecciones ya dejaron de ser acá una causa importante de muerte. Y el cáncer ha desplazado a un segundo lugar. Por eso la necesidad de que los niños de ahora sepan cáncer. De todo. Bien. Por eso no lo he enviado. Esto de aquí tiene una aplicación clínica y en la vida diaria bárbara. ¿Cuánto necesitan ustedes de caloría para vivir por día? ¿Tienen una idea? ¿Ah? 2.000 calorías, digamos, 1.500 a 2.000 calorías. Si ustedes se dan cuenta, la gaseosa tiene su caloría, ¿no es cierto? Los sándwiches tienen su caloría, el chocolate ni que se diga, ¿no? Eso es por un lado. Toman un desayuno, digamos, desayuno puede tener, pues, depende de lo que coman, probablemente, no sé, jamón, banana, mantequilla, qué sé yo, mermelada. Sumen después la cantidad de calorías. Lo cierto es que el organismo necesita un pool diario, necesita gasolina para caminar, en otras palabras, el carro. ¿Correcto? Te comes una cena opípara o como acostumbran acá en la sierra, que se comen tallarines en la mañana,
mañana, mondongo a media mañana, tienen sus hábitos acá, por eso que mucho gordito. Entonces, ¿qué hace el organismo? 2/3 de la cantidad de glucosa, porque saben que no comes pura grasa, pues ni pura proteína, ¿no es cierto? Cada célula tiene agua, tiene azúcares, etc. Entonces tiene una gran cantidad de azúcar. ¿Ya? 2/3 de la glucosa que tenemos o que consumimos por día va al hígado a almacenarse. ¿Como qué? Como glucógeno. Como glucógeno. 2/3 de lo que tú consumes se almacena más o menos, ¿no? A nivel hepático. ¿Para qué? Para tus necesidades diarias, pues. Usted puede tomar un buen desayuno, de repente tienes que hacer tantas cosas, no almuerzas, tienes tu reserva. Tienes tu reserva. Que vas a terminar un poco cansado si no almuerzas o si cenas solamente y ya no almuerzas, sí, es probable. ¿Qué pasa si no tomas desayuno? Ya pues no tienes reserva, te falta gasolina, ¿no? Y vas a venir acá y no vas a atender, dificultad para concentrarse, te va a doler la cabeza y vas a salir a buscar dónde comer. Definitivamente, eso es lo que ocurre, eso es normal. Y el otro tercio que ocurre se va a almacenar en el tejido graso, ¿no? Ahí ya vamos viendo que aquel que come mucho, pues finalmente termina engordando, ¿no es cierto? Esa es la razón, la explicación. Bien, ¿qué otra cosa más necesito saber? Tienen un cuadrito ahí bien interesante, que si tú no tomas desayuno, es decir, cuando tus niveles de glucosa en la mañana son bajos, ¿sí? Se activa, ¿qué hormona? Hiperglicemiante, el glucagón. El glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Allá. Como sé que es el almacén de glucosa es el hígado, se va allí y los empieza a romper esos racimos de glucógeno que se forman. ¿Para qué? Para que haya sangre, pues, para que salga glucosa en sangre y la glucosa se eleve. Es autorregulación, ¿no es cierto? Eso es normal, eso ocurre en ayunas. ¿Qué ocurre en los sujetos que hacen huelga de hambre? Eso que ayunan una semana, 10 días. Están con dolor de cabeza, están adelgazados. ¿Por qué? No consumen, pues, eso no lo ves, menos que por lo bajo estén comiendo. No lo ves que le llevan sándwiches y cosas por el estilo. Está en huelga de hambre, según él. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El organismo utiliza fuentes energéticas, músculo, grasa, de ahí saca elementos para tener energía, o sea, para tener glucosa. Por eso que el sujeto que tiene ayuno muchos días, baja de peso, se adelgaza. ¿Acaso no le dicen a ustedes, oye, quiero bajar de peso? No comas pues harina, tienes que evitar eso. Y baja de peso, baja de peso. ¿De dónde más saca el organismo elementos para la energía? De los tejidos grasos, que son una mala fuente. Una mala fuente porque acá lo va a sacar como cuerpos cetónicos y eso es malo, ¿no? Entonces el sujeto pues que tiene varios días de ayuno tiene trastornos neurológicos, es lógico pensar así. Bien, estos son algunos detalles. Entonces cuando está el azúcar elevada, más bien ya no está baja como en este caso, cuando está elevada, es decir, después de que come, ¿qué ocurre? El azúcar se eleva. Tienes, por decirte, 250, lo normal es hasta 100, 110. Sube tu azúcar hasta los 250. En otras palabras, es lo que se llama, lo que se conoce como prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces le sacas tú a un sujeto su glicemia después de tomar desayuno, pues eso te dice, ¿no? Ándate en ayunas a sacar un análisis. Por eso esa es la razón. Porque si te la sacan después de tomar desayuno, vas a salir alta, pues, ¿qué te pueden decir? Estás diabético. ¿No es cierto? Esa es la razón. Normalmente tú consumes y debe bajar más o menos a las 2 horas, 3 horas, ya debe estar en niveles normales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá salió la insulina. ¿Qué ha hecho la insulina? La insulina lo que hace es como una llave. Oye, hay un montón de acá de azúcar. Necesitamos allá. Perfecto. ¿Qué cosa es allá? La célula.
estamos acá en la sangre, ahí está la célula. La insulina es la llave y la cerradura es el receptor. ¿Sí? Entendámoslo así, por favor. Acá tenemos. Entonces, acá está la glucosa que has consumido en cantidad. Acá está la insulina en rojo. Sale la insulina. Escúchenme, por favor, porque si entienden esta partecita han entendido, creo que diabetes. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre normalmente? Normalmente, la insulina, repito, es la llave. Esto sería la cerradura, que es tu receptor de insulina, que está en la célula. Los receptores son de diverso tipo, por si acaso, lo van a encontrar, no sé si lo he puesto allí, pero lo van a encontrar cuando lean. Hay el GLUT1, 3, GLUT2, GLUT4. ¿Ya? Esta de acá se encuentran los glóbulos rojos y se encuentran en el sistema nervioso. ¿Ya? El GLUT2 se encuentra en el hígado. El GLUT4 se encuentra en el músculo y se encuentra en el tejido graso. Simplemente como información, nada más. Es decir, todas las células del cuerpo humano necesitan necesitan glucosa como combustible. Eso es lo que estoy diciendo. Pero cada órgano tiene su propia manera de hacer ingresar la glucosa. Por eso es que hay varios tipos de receptores. GLUT se llama receptor. ¿Correcto? ¿Ya? El sistema nervioso no necesita insulina para que ingrese la glucosa. Tiene un receptor diferente, que no funciona como este, que necesita una llave para abrir la puerta. Entonces, esa es la diferencia. Pues bien, vamos a hacer que este sea una célula hepática. ¿Por qué? Hemos dicho que la mayor cantidad se almacena como glucosa. Perfecto. Entonces, este es un receptor tipo 2 ya. Okay. Bien. Cuando se encuentra la insulina con su receptor, se activan una serie de reacciones enzimáticas. Que no nos vamos a meter a detallar, porque es terriblemente horrible hasta pronunciar los nombres, ¿no? Una serie de pasos sucesivos. Saben que hasta los mismos receptores, biosinasa, que tienen su molécula que sube, que baja, qué sé yo. Entiéndanlo así en forma general, que la activación de la molécula de insulina con su receptor origina una serie de reacciones enzimáticas. Todas las células, para funcionar, necesitan que la información llegue al núcleo. Por eso tenemos ribosomas, ¿recuerdan? La información se recibe estoy hablando de una cuestión al instante. La información se recibe al interior del núcleo. ¿Qué hace el núcleo? Emite algunas señales bioquímicas. ¿A quién? Algunas estructuras llamadas vesículas transportadoras de GLUT, que están dentro del citoplasma celular. Repito, vesículas transportadoras de GLUT. ¿Ok? La coadaptación perfecta. Hay insulina, hay el receptor. ¿Para qué se unieron? Porque esta glucosa, el sujeto acaba de comer, necesita que esta glucosa ingrese al interior de la célula, pues. ¿No es cierto? Esta BTG va a migrar, se va a translocar, dicen los textos. Eso significa de que se va a posicionar aquí y se va a convertir en un receptor. Es decir, este receptor de insulina tiene su nombre, tiene sus características. Acá hay una molécula que no está formada como receptor, pero gracias a esta reacción generada por la unión de la insulina con el receptor, estas moléculas van a migrar y se van a transformar en un receptor. ¿En dónde? En la membrana de la célula. ¿Qué va a hacer esa? Va a favorecer, saben ustedes, porque las membranas son semipermeables, va a favorecer
que las moléculas de glucosa ingresen. ¿Por qué? Porque la célula necesita de glucosa para realizar todas sus funciones vitales. ¿Entendido? ¿Hasta acá? Entendido, ¿verdad? Eso es lo que hace. Si han entendido hasta acá, lo que viene, lo van a entender mejor todavía porque ya a partir de lo que voy a decir ahorita ya es diabetes. Entonces, lo repito, acá hay insulina, se consumen estos receptores. Bien, ¿qué pasa en el gordo? ¿Por qué digo gordo? Porque el gordo llega a ser diabético, pues, si no se cuida. El gordo termina finalmente en diabetes. Oye, pero mi madre no era diabética, ni mi padre tampoco. Pero tú eres gordo, pues, ¿no es cierto? Estás favoreciendo desarrollar una diabetes. Eso se les dice a los gordos de peso. Aparte, todo lo que provoca la gordura. Entonces, si es diabético, peor. Diabético y gordo, antecedentes de... Perdón, si tiene antecedentes de padres diabéticos y es gordo, peor todavía. Se sacó la lotería. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El tejido graso está demostrado que es un órgano que produce hormonas. ¿Sí? Nosotros lo hemos visto pues, como un tejido más allí, que se deposita en el hígado generando tejido graso, que interviene en la formación de las placas de ateroma, qué sé yo. No, provoca una serie de hormonas e incluso está demostrado que provocan hormonas que te mantienen, digamos así, el hambre. Por eso es que el gordo come y come, no sé si has visto kilos mortales. Los kilos mortales, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Tú le puedes decir que baje de peso, tú le puedes decir a una persona que coma, pero no lo puede, pues no es que no tenga fuerza de voluntad, pero tiene gran cantidad de sustancias, de tejido graso, de hormonas que están saliendo de acá, que le está diciendo a su hipotálamo, oye, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Están produciendo en cantidad, pues. Eso no lo puedes bloquear. Difícil bloquear eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. Se van a liberar una serie de, lo que se llama, una serie de sustancias. Acá está. Una serie de sustancias. Es decir, este tejido tiene su propio metabolismo. Este tejido produce una serie de sustancias. Produce, vamos a decir así, vamos a ponerle un nombre, produce sustancias tóxicas ya. Dentro de todo lo que produce sustancias tóxicas. Produce radicales libres. Entonces produce sustancias. Miren lo que voy a hacer. ¿No? El tejido graso, repito, produce sustancias. Como parte de lo que se llama el estrés oxidativo. Se dan cuenta cómo es necesario recordar las cosas de esta teoría. Pero en forma general, no me estoy metiendo en los nombres de las enzimas y cómo se llaman todos los productos porque no viene al caso. Simplemente el esquema, el espectro que genera todo esto. Se producen estas sustancias libres, radicales libres, por darle un nombre, que forma parte del estrés oxidativo. ¿Qué hacen estas sustancias? Lo que hacen es... ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy interrumpiendo, estoy bloqueando las vías. Miren acá, estoy bloqueando estas vías normales. ¿Ya entendí lo normal? Perfecto. Ahora voy a bloquear esta vía normal. ¿Por qué? Por sustancias que están viniendo. ¿De dónde? Del tejido graso. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con este BTG? No se va a formar. ¿Sí? ¿De acuerdo? No se va a formar. Claro pues, porque se va a interrumpir la zona. ¿No es cierto? No se va a formar esto. ¿Habrá receptores acá? No va a haber receptores. Hay insulina, pero no hay receptores que permitan el ingreso de glucosa al interior de la célula. El sujeto está comiendo. ¿Qué va a pasar con el azúcar? Se va a acumular, pues. Él tiene que comer en la mañana, tiene que comer en la tarde, tiene que comer en la noche. Se va a acumular. Y si se acumula, ¿cómo se llama eso? Hiperglicemia.
¿Está bien? ¿Y por qué hay hiperglicemia? Hay insulina, sí hay insulina. ¿Pero qué ha pasado? Acá está la ruta. Acá está interrumpida la ruta. No hay pase. No hay pase para que se produzca la formación de receptores en la membrana de la célula y que permita que la glucosa ingrese. Se acumuló, ¿no?, la glucosa ya. Y miren, viene una pregunta adicional. Un paciente con este tipo de diabetes tendrá insulina elevada, normal o baja. Generalmente siempre hemos traído la idea, ¿no? Es diabético, no tiene insulina. Vamos a ver, ese mito queda roto ya por todo lo que se conoce, ¿no? ¿Qué hace el páncreas? ¿No? El organismo muy sabio, el hipotálamo como es ciego, ¿no?, detecta esas anomalías. Dentro de las células no hay glucosa. ¿Quién tiene que hacer ingresar la glucosa al interior de las células? La insulina es la única hormona que hace eso. El resto son hormonas hiperglicémicas. La hormona tiroidica, perdón, la GH, el cortisol, la adrenalina, etc., todos ellos elevan el azúcar. La única que lucha contra la elevación es la insulina. ¿Qué hace entonces el páncreas? Desesperado el páncreas, bota más insulina. La insulina se eleva. ¿Cómo se llama eso? Hiperinsulinemia. Entonces, que no te extrañe que un diabético puede tener bastante insulina. Pero lo que pasa es que hay una resistencia. La célula se ha hecho resistente al efecto de la insulina. Insulina hay, receptor de insulina hay, pero no se forma esto, pues, los canales que permiten que ingrese la glucosa al interior. Este fenómeno se llama resistencia a la insulina o insulino resistencia. Cuando ustedes escuchen hablar de resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2. Este es el mecanismo, esta es la fisiopatología del por qué se produce. Bien, ¿qué otra cosa más? Llega un momento en que ese páncreas se cansa. Todos los órganos se pueden cansar, ¿cierto? Producen exceso hasta que realmente, oye, produzco y no sirve para nada. Me cansé. Entonces, ¿qué pasa con la producción de insulina? La insulina cae. ¿El diabético tipo 2 puede tener hipoinsulinemia? Sí. Quiere decir que ya pasó mucho tiempo. Ha estado estimulando constantemente, botando a la circulación insulina, pero no le hacen caso, pues, porque hay resistencia. Mientras el sujeto no baje de peso, ¿no es cierto?, mientras no se anule esta fuente de estos elementos, seguirá produciendo. ¿Ya? Y esto tiene aplicación práctica hasta con el tratamiento, ¿no? Porque los diabéticos le damos, antidiabéticos. Estos mecanismos no es que el 100% esté anulado, ¿no? Por eso es que a veces hay que asociar, hay que dar un antidiabético, a veces dos antidiabéticos. Porque hay otro tipo de mecanismo, no solamente la producción de estas sustancias. Puede ser que haya falla en los receptores de insulina, que es otra causa. Puede ser que haya falla en las mitocondrias, que son las que generan todas estas reacciones enzimáticas. Puede ser que el defecto esté ahí, genético. La presencia de grasa con la producción constante, porque el aumento de peso necesariamente va a liberar sustancias tóxicas. Cuanto más gordo, peor todavía. Entonces el gordito libera su poquito. Eso constituye lo que se llama un estrés crónico de baja intensidad. Un estrés de baja intensidad. El paciente, de todos ustedes que son jóvenes, está sufriendo estrés de baja intensidad. ¿Por qué? Está circulando constantemente grasa, ¿cierto? Eso genera inflamación del endotelio, sí. ¿Ustedes tienen arteriosclerosis? Sí. Ya pasaron a tener estrías cuando estaban en niños y ya de tener sus plaquitas por ahí. Había que disecarlos para ver cómo, ¿cierto? Entonces, pero hay que entender así, eso es un estrés de baja intensidad. Es decir,
Tú no sientes nada todavía, pero tus arterias ya van envejeciendo. Eso se llama un estrés de baja intensidad. ¿Ya? Entonces, no solamente, repito, la presencia de radicales libres o sustancias producto del estrés oxidativo generan estas alteraciones. Puede estar malogrado acá, repito, el receptor de insulina. Puede estar el problema a nivel de las mitocondrias, ¿no? O la presencia misma de este tejido graso que está produciendo constantemente sustancias en pocas cantidades, le genera un estrés a la célula, ¿ya? Y se produce todo eso. Pues bien, este es a nivel molecular, lo que ocurre a nivel molecular. Saben que la insulina, el diabético tipo, saben que hay dos tipos de diabetes, ¿no? El diabetes tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es autoinmune. El tipo 1 se presenta a temprana edad. El tipo 1 no produce insulina, porque hay anticuerpos contra las células beta. No produce insulina. No produce insulina. Por eso se le llaman insulino dependientes. O sea, aquellos que ven que se administran insulina son niños, porque son más niños por lo general, es debido a eso, ¿no? Debido a eso. ¿El diabético tipo 2 puede llegar a usar insulina? Sí, también puede llegar a usar insulina, ¿no? Facilitándole el paso, sobre todo cuando hay cuestiones de hipoinsulinemia, pero hay que demostrar que tienen insulina baja, pues, para administrar. Pues bien, el diabético tipo 2 se controla con antidiabéticos. ¿Qué es lo que hacen los antidiabéticos? A veces favorecen de alguna manera que se formen los receptores para permitir el ingreso de glucosa al interior de las células. ¿Qué otra cosa más hacen estos antibióticos orales? Bloquean estas vías de los radicales del estrés oxidativo. Activan estas vías de la formación de sustancias para que el núcleo obedezca. Tienen varios efectos. Entonces tiene una aplicación práctica el conocer en detalle la biología molecular, como pueden ver. Para hablar de tratamientos, tenemos que conocer qué hacen los antibióticos, por ejemplo. Tenemos que conocer qué hacen los antidiabéticos, qué hacen los analgésicos, etc. Para poder entender bien en detalle todo esto. Acá tenemos en este esquema lo que hace la insulina. ¿Ya? Lo debemos ver de tres órganos importantes, ¿no? Tejido graso, músculo e hígado. ¿No? Repito, si yo no me acuerdo de lo que hace la insulina en forma normal en estos tres sitios, me voy a perder. Yo sé que la insulina favorece el depósito, lo que hemos dicho acá, ¿no? 2/3 en condiciones normales de la glucosa que tú ingieres se va al hígado. ¿Sí? Entonces forma glucógeno, función de la insulina. El otro tercio se va al tejido graso, o sea, lipogénesis, genera lipogénesis. Miren, estamos yendo en un sentido, ¿correcto? ¿Qué va a ocurrir a nivel del tejido graso si no hay insulina? Vamos a decir, está afectado, está bloqueado ahí, no hay insulina. Hemos dicho que favorece la formación de tejido graso. Al no haber insulina, va a haber un efecto contrario, destrucción del tejido graso. Eso se llama aumento de la lipólisis. La deficiencia de insulina entonces moviliza los ácidos grasos. ¿Por qué? Necesito energía, pues ¿de dónde voy a obtenerla? De allí. ¿Y por qué no la sacas del hígado? Vamos a ver qué pasa. A nivel del músculo, ¿cuál es la función de la insulina a nivel de las proteínas? Favorece la formación de proteínas. Si no hay insulina, el efecto contrario, tiene un efecto catabólico, porque la insulina tiene un efecto anabólico. Si no hay insulina, su efecto es catabólico. ¿Qué significa el efecto catabólico? Que aumenta la pérdida de aminoácidos. Si aumenta la pérdida de aminoácidos, disminuye la masa muscular. Si disminuye la masa muscular, va a dar hambre. El incremento de ácidos grasos aquí, perdón, de triglicéridos primero y después de ácidos grasos, va a dar hambre, ¿no? Se suma este efecto y se suma este efecto y el sujeto
con hambre, ¿cómo se llama? Polifagia. Ese cuadro lo tienen ustedes ahí. Ese cuadro les recomiendo, chicos, no que lo miren y saquen foto y lean su celular. Tiene flechitas, háganlo y con las flechitas se van a dar cuenta lo mismo que estoy haciendo. O sea, hay que hacerlo para entenderlo, es la conclusión. ¿Cómo me explico yo que un sujeto tiene mucha hambre, el diabético? Ahí están las explicaciones. Ahí están las rutas. Bien, se produjeron acá movilizó gran cantidad de tejidos, esos elementos tóxicos que hablamos acá en la resistencia, ¿no? Se produjeron acá por movilización de las grasas al no haber insulina. ¿Por qué? Porque el organismo, repito, necesita energía. ¿Qué hace a nivel hepático? Bueno, hemos dicho que acá genera catabolismo de las proteínas. ¿Qué hace a nivel hepático? Normalmente, ¿qué debe hacer? Almacenar glucosa en forma de glucógeno. No hay insulina, no puede entrar al interior, como estamos viendo allá, no puede integrar al interior de la célula. ¿Qué va a ocurrir entonces al no haber insulina? Va a haber aumento de la glucosa en sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo dejamos de explicar acá. Aumento de la glucosa en la sangre. ¿Quién aumenta para sacar glucosa a la sangre? El glucagón. El glucagón está aumentado. ¿Cuál es la idea del glucagón? Movilizar glucosa. Más la glucosa que está acá, que te va a dar esto, hiperglicemia. Una hiperglicemia. ¿No es cierto? Repito, la función de la insulina es almacenar la glucosa en el hígado como glucógeno. Al no haber, no la puede almacenar. Y como acabas de comer, sigue en la circulación. ¿Cómo se llama eso? Hiperglicemia. Lo que acabamos de explicar allá. Aparte, el glucagón detecta que no hay glucosa en sangre y empieza a mover, ¿no?, la reserva del hígado, lo poco que pueda quedar. Y si no hay, empieza a hacer gluconeogénesis, a obtener energía a punto de partida de aminoácidos almacenados en el hígado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa serie de nombres que nos enseñaron en bioquímica. Todo esto tiene como finalidad hiperglicemia. Hay hiperglicemia. Cuando por el riñón pasan, ¿saben? Los valores normales de 80 a 120 o a 110 miligramos por ciento de glucosa. Cuando uno tiene mucho azúcar en sangre, cuando el dintel rebasa los 180 miligramos por ciento, se pierde glucosa por orina. Y la glucosa es una sustancia osmótica, es decir, jala agua. Entonces, esto pasa por el riñón, ¿no es cierto? Esa cantidad, ese exceso de azúcar va a pasar por el riñón. Al pasar por el riñón, esto se va a jalar agua del intravascular hacia afuera, ¿no es cierto? Y aparece la llamada poliuria. Poliuria que tiene sus características. Es una harina dulce. El diabético tiene una dulce porque está cargada de azúcar. Hace un momento veíamos que se movilizaban las grasas. Estas grasas llegan al hígado, ¿no? El exceso de triglicéridos y de ácidos grasos en el hígado forman cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. ¿Ya? Estos cuerpos cetónicos salen por orina, que se llama cetonuria, que inclusive tiene un olor especial, la orina de los diabéticos, manzanas, ¿no? El exceso de cuerpos cetónicos más el exceso de glucosa va a hacer que salga por la orina, jale agua, constituyendo lo que se llama poliuria. Si hay poliuria, el volumen sanguíneo baja. El sujeto que tiene poliuria y volumen sanguíneo bajo tiene C. ¿Cómo se llama eso? Polidipsia. ¿Se acuerdan ustedes que nuestras abuelas ya sabían esto? ¿No? Toma mucha agua, no vas a estar diabético.
Orina mucho, toma mucha agua y debe estar diabético. Ella ya lo sabía. Antes que ustedes conocían. Probablemente. ¿No? Si la falta es muy extrema, como ocurre en el diabético tipo 1, que no hay insulina y pasan las horas, los días, etc., esta esta poliuria que va a originar, porque el volumen sanguíneo disminuido, disminución de la volemia, pues. Saben que la disminución de la volemia, ¿cómo se llama? Shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Shock hipovolémico más cuerpos cetónicos va a dar coma cetoacido. Cetoacido. El paciente que tiene gran cantidad de cuerpos cetónicos es un paciente que ya va a entrar al coma probablemente. Coma más shock, coma cetoacidótico. Característico clásico de los que no tienen nada de insulina, diabético tipo 1. Pregunta de examen, ¿qué tipo de paciente se presenta? ¿Es coma cetoacidótico o diabético? ¿Por qué? Porque no hay nada de insulina. Y el tratamiento es más sencillo. ¿Qué tienes que darle? Ponerle agua nada más. Darle insulina y ponerle agua. Ese es todo el tratamiento del paciente diabético. Cuando hace coma cetoacidótico, el paciente sale espectacular. ¿Ya? Bueno. Chicos, como ven, necesitamos pues aquí necesariamente que hagan ustedes tarjetitas, que hagan, no sé, apuntes así muy precisos.